El hombre, dijo, es un ser mágico. Tiene la capacidad de volar por el universo al igual que cualquiera de los millones de conciencias que existen. Pero, en algún momento de su historia, perdió su libertad. Ahora su mente ya no es suya, es una intrusión. Afirmó que los seres humanos somos rehenes de un conjunto de entidades cósmicas que se dedican a la depredación, a las cuales los brujos llaman los voladores. El siguiente material revela secretos acerca de entidades inorgánicas que no podemos ver físicamente, pero se alimentan de nuestra energía por medio de nuestra mente y nuestras emociones. Al instalarnos deliberadamente la mente foránea, por medio de ella nos dicen qué pensar y nos dicen cómo actuar. Estas entidades requieren de la energía humana para su subsistencia y hace siglos los chamanes del México antiguo eran conscientes de ello y desarrollaron técnicas para evitar ser devorados por tales entidades. ¿Te has sentido cansado y decaído sin alguna razón aparente? ¿Conoces a alguien que suele quejarse y victimizarse por todo y nunca le salen bien las cosas en su vida? ¿Has visto sombras de reojo dentro de tus entornos? Cuando somos niños, nuestro campo luminoso resulta sumamente atractivo para estos seres y conforme vamos adquiriendo un yo, los voladores comienzan a tomar el control de nuestras vidas por medio de nuestra mente y nuestro diálogo interno. La gente depresiva, ansiosa, violenta, neurótica, psicópata, todo es producto de las entidades llamadas los voladores. A lo largo de este vídeo te presentamos el relato con un indio brujo yaqui de nombre Don Juan Matus, quien explica a detalle cómo es que estas entidades rondan entre nosotros y nos consumen hasta dejarnos en los huesos, y cómo es que los ancestros brujos practicaban técnicas para ahuyentarlos de nuestras vidas. Además te presentamos un relato acerca de Samantha, una chica a quien los voladores la llevaron de ser una joven sana, atractiva y carismática, a una reclusa con tintes psicópatas. Este caso ejemplifica claramente cómo un volador puede destruir a una persona, incluso a una familia. En algunas religiones se le suelen llamar a estas entidades el demonio. Afirma Don Juan Matus. Hay un predador que vino de las profundidades del cosmos y se hizo con el gobierno de nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro dueño y señor. Nos ha hecho dóciles, nada podemos hacer. Si queremos protestar, él suprime nuestra protesta. Si queremos actuar por nuestra cuenta, nos dice que no lo hagamos. Esto fue un hecho muy claro para los hechiceros del antiguo México. Ellos se hicieron cargo de nosotros porque somos comida para ellos, y nos exprimen sin piedad porque somos su alimento. Tal y como nosotros criamos gallinas en los gallineros, los predadores nos crían en corrales humanos, humaneros. Así, siempre tienen comida disponible. Esta es la hora apropiada para hacer lo que te voy a pedir, dijo. Toma un momento en fijar la atención. No pares hasta que captes esa sombra fugaz negra. Vi de hecho una extraña sombra fugaz negra proyectada en el follaje de los árboles. Era, o bien una sombra que iba de un lado al otro, o varias sombras fugaces moviéndose de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o hacia arriba en el aire. Me parecían peces negros y gordos, peces enormes. Era como si gigantescos peces espada volaran por el aire. Estaba absorto en la visión. Luego, finalmente, la visión me asustó. Estaba ya muy oscuro para ver el follaje, pero aún así veía las sombras fugaces negras. ¿Qué es, don Juan? Pregunté. Veo sombras fugaces negras por todos lados. Es el universo en su totalidad, dijo, inconmensurable, no lineal, fuera del reino de la sintaxis.
Los chamanes del México antiguo fueron los primeros que vieron esas sombras fugaces, así es que las siguieron. Las vieron, como tú las viste hoy, y las vieron como energía que fluye en el universo. Y sí, descubrieron algo trascendental. Paró de hablar y me miró. Sus pausas encajaban perfectamente. Siempre paraba de hablar cuando yo pendía de un hilo. ¿Qué descubrieron, don Juan?, pregunté. Descubrieron que tenemos un compañero de por vida, dijo de la manera más clara que pudo. Tenemos un predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro amo y señor. Nos ha vuelto dóciles, indefensos. Si queremos protestar, suprime nuestras protestas. Si queremos actuar independientemente, nos ordena que no lo hagamos. Estaba ya muy oscuro a nuestro alrededor, y eso parecía impedir cualquier expresión de mi parte. Si hubiera sido de día, me hubiera reído a carcajadas. En la oscuridad, me sentía bastante inhibido. Hay una negrura que nos rodea, dijo don Juan, pero si miras por el rabillo del ojo, verás todavía las fugaces sombras saltando a tu alrededor. Tenía razón. Aún las podía ver. Sus movimientos me marearon. Don Juan prendió la luz, y eso pareció disiparlo todo. Has llegado, a través de tu propio esfuerzo, a lo que los chamanes del México antiguo llamaban, el tema de temas, dijo don Juan. Me anduve con rodeos todo este tiempo, insinuando que algo nos tiene prisioneros. Desde luego que algo nos tiene prisioneros. Esto era un hecho energético para los chamanes del México antiguo. Pero, ¿por qué este predador ha tomado posesión de la manera que usted describe, don Juan? Debe haber una explicación lógica. Hay una explicación, replicó don Juan, y es la explicación más simple del mundo. Tomaron posesión porque para ellos somos comida. Y nos exprimen sin compasión porque somos su sustento. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, así también ellos nos crían en humaneros. Por lo tanto, siempre tienen comida a su alcance. Sentí que mi cabeza se sacudía violentamente de lado a lado. No podía expresar mi profundo sentimiento de incomodidad y descontento, pero mi cuerpo se movía haciéndolo patente. Temblaba de pies a cabeza sin control alguno de mi parte. No, me oí decir. Esto es absurdo, don Juan. Lo que usted está diciendo es algo monstruoso. Simplemente no puede ser cierto, para chamanes o para seres comunes, ni para nadie. ¿Por qué no? Don Juan preguntó calmadamente, ¿por qué te enfurece? Sí, me enfurece, le contesté. Esas afirmaciones son monstruosas. Bueno, dijo, aún no has oído todas las afirmaciones. Espérate un momento y verás cómo te sientes. Te voy a someter a un bombardeo. Es decir, voy a someter a tu mente a tremendos ataques, y no te puedes ir porque estás atrapado. No porque yo te tenga prisionero, sino porque algo en ti te impedirá irte, mientras que otra parte de ti de veras se alocará. Así es, que, ajustate el cinturón. Sentí que había algo en mí que exigía ser castigado. Don Juan tenía razón. No podría haberme ido de la casa por nada del mundo. Y aún así, no me gustaban para nada las insensateces que él pregonaba. Quiero apelar a tu mente analítica, dijo don Juan. Piensa por un momento, y dime cómo explicarías la contradicción entre la inteligencia del hombre ingeniero y la estupidez de sus sistemas de creencias, o la estupidez de su comportamiento contradictorio. Los chamanes creen que los predadores nos han dado nuestros sistemas de creencias, nuestras ideas acerca del bien y el mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los que establecieron nuestras esperanzas y expectativas, nuestros sueños de triunfo y fracaso. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad y la cobardía. Es el predador el que nos hace complacientes, rutinarios y egomaníacos. ¿Pero de qué manera pueden hacer esto, don Juan?, pregunté, de cierto modo más enojado aún por sus afirmaciones. ¿Susurran todo esto en nuestros oídos mientras dormimos? No lo hacen de esa manera, eso es una idiotez. Dijo don Juan, sonriendo.
son infinitamente más eficaces y organizados que eso. Para mantenernos obedientes y dóciles y débiles, los predadores se involucraron en una maniobra estupenda, por supuesto, desde el punto de vista de un estratega. Una maniobra horrible desde el punto de vista de quien la sufre. Nos dieron su mente. ¿Me escuchas? Los predadores nos dieron su mente, que se vuelve nuestra mente. La mente del predador es barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Aunque nunca has sufrido hambre, continuó, sé que tienes unas ansias continuas de comer, lo cual no es sino las ansias del predador que teme que en cualquier momento su maniobra será descubierta y la comida le será negada. A través de la mente, que después de todo es su mente, los predadores inyectan en las vidas de los seres humanos lo que sea conveniente para ellos. Y se garantizan a ellos mismos, de esta manera, un grado de seguridad que actúa como amortiguador de su miedo. No es que no pueda aceptar esto como válido, don Juan, dije. Podría, pero hay algo tan odioso al respecto que realmente me causa rechazo. Me fuerza a tomar una posición contradictoria. Si es cierto que nos comen, ¿cómo lo hacen? Don Juan tenía una sonrisa de oreja a oreja. Rebosaba de placer. Me explicó que los chamanes ven a los niños humanos como extrañas bolas luminosas de energía, cubiertas de arriba a abajo con una capa brillante, algo así como una cobertura plástica que se ajusta de forma ceñida sobre su capullo de energía. Dijo que esa capa brillante de conciencia era lo que los predadores consumían, y que cuando un ser humano llegaba a ser adulto, todo lo que quedaba de esa capa brillante de conciencia era una angosta franja que se elevaba desde el suelo hasta por encima de los dedos de los pies. Esa franja permitía al ser humano continuar vivo, pero solo apenas. Como si hubiera estado en un sueño, oía don Juan Matus explicando que, hasta donde él sabía, la humanidad era la única especie que tenía la capa brillante de conciencia por fuera del capullo luminoso. Por lo tanto, se volvió presa fácil para una conciencia de distinto orden, tal como la pesada conciencia del predador. Luego hizo el comentario más injuriante que había pronunciado hasta el momento. Dijo que esta angosta franja de conciencia era el epicentro donde el ser humano estaba atrapado sin remedio. Aprovechándose del único punto de conciencia que nos queda, los predadores crean llamaradas de conciencia que proceden a consumir de manera despiadada y predatorial. Nos otorgan problemas banales que fuerzan a esas llamaradas de conciencia a crecer, y de esa manera nos mantienen vivos para alimentarse con la llamarada energética de nuestras pseudo preocupaciones. Algo debía de haber en lo que don Juan decía, pues me resultó tan devastador que a este punto se me revolvió el estómago. Después de una pausa suficientemente larga para que me pudiera recuperar, le pregunté a don Juan. ¿Pero por qué, si los chamanes del México antiguo, y todos los chamanes de la actualidad, ven los predadores, no hacen nada al respecto? No hay nada que tú y yo podamos hacer, dijo don Juan con voz grave y triste. Todo lo que podemos hacer es disciplinarnos hasta el punto de que no nos toquen. ¿Cómo puedes pedirles a tus semejantes que atraviesen los mismos rigores de la disciplina? Se reirán y se burlarán de ti, y los más agresivos te darán una patada en el trasero. Y no tanto porque no te crean. En lo más profundo de cada ser humano hay un saber ancestral, visceral acerca de la existencia del predador. Mi mente analítica se movía de un lado a otro. Me abandonaba y volvía. Lo que don Juan estaba afirmando era absurdo e increíble. Al mismo tiempo, era algo de lo más razonable, tan simple. Explicaba cada contradicción humana que se me pudiera ocurrir. Pero ¿cómo podría cualquier persona haber tomado esto con seriedad? Don Juan me empujaba al paso de una avalancha que me derribaría para siempre. Sentí otra ola de una sensación amenazante. La ola no provenía de mí, y sin embargo estaba unida a mí. Don Juan estaba haciéndome algo misteriosamente positivo y a la vez terriblemente negativo. Lo sentí como un intento de cortar una fina lámina que parecía estar pegada a mí. Sus ojos estaban fijos en los míos, me miraba sin parpadear. Alejó sus ojos de mí y comenzó a hablar sin volver a mirarme. Cuando las dudas te asalten hasta el punto de que corras peligro, dijo, haz algo pragmático al respecto. Apaga la luz.
Perfora la oscuridad. Averigua qué puedes ver. Se levantó para apagar la luz. Lo frené. No, no, don Juan, dije, no apague la luz. Estoy bien. Lo que sentía era algo fuera de lo normal, un inusual miedo a la oscuridad. El solo pensar en ella me producía jadeos. Definitivamente sabía algo visceralmente, pero ni loco lo tocaría o lo traería a la superficie, por nada del mundo. «¿Viste las sombras fugaces contra los árboles?», dijo don Juan, reclinándose en su silla. Yo soy Sam. Hola, mi nombre es Samantha, tengo 25 años y te contaré mi historia de vida, y la razón por la cual estoy en la cárcel sentenciada a 12 años de prisión, y cómo la depresión y la ansiedad me trajeron hasta aquí. Creo que todo comenzó cuando tenía 7 años, recuerdo entonces la separación de mis padres, fueron algunos meses llenos de pleitos y gritos, recuerdo haber visto a mi padre golpear a mi madre en más de una ocasión. Casi siempre sucedía después de tomar alcohol, y por alguna razón que parecía totalmente absurda. Recuerdo por ejemplo una vez en la que mi papá se molestó mucho con mi mamá porque ella no se percató rápidamente de que había cambiado de color el semáforo, se enojó tanto que no paraba de gritarle «eres una pendeja» a mi mamá mientras todos íbamos llorando en el auto. ¿Poner? La mayoría del tiempo, mi padre aparentaba ser un papá y un esposo ejemplar. Cumplía con todos los protocolos sociales y hasta religiosos, además de tener un nivel socioeconómico medio alto que le daba cierta seguridad para controlar y mandar a las personas. Todo acabó un día en que la golpeó demasiado fuerte, y mi madre tuvo que ser hospitalizada por varias semanas. Después de eso mi padre estuvo en prisión por algún tiempo, y ellos ya nunca volvieron a estar juntos. Mi relación con mis padres siempre fue algo fría. No hubo nunca algún rasgo de calidez humana entre nosotros, diría que la nuestra fue siempre una relación cotidiana, entre un adulto que da órdenes y una niña que obedece. Durante toda mi niñez yo me sentía frecuentemente muy sola e incomprendida, las peleas de mis padres me carcomían por dentro, incluso tuve ideas suicidas múltiples ocasiones, nunca comentaba mis sentimientos ni mis emociones con nadie. Cuando cumplí 14 años comencé a notar que algunos hombres me miraban distinto, eso me hizo sentir especial y comencé a darle cada vez más importancia a mi imagen, cada vez me arreglaba más e intentaba imitar gestos, posturas o actitudes de algunas mujeres que yo consideraba importantes, atractivas y famosas. Me sentía bien cada que un hombre intentaba conquistarme, no me importaba si el hombre era de mi agrado o no, la idea de que alguien mostrara su interés en mí me hacía sentir especial. Después de algún tiempo, me volví experta en atraer hombres y en manejarlos a mi antojo, sabía cómo hablarles y pedirles todo tipo de favores, me prometí a mí misma que no dejaría nunca que un hombre me hiciera daño, no permitiría jamás que me lastimaran igual que mi padre había lastimado a mi madre, decidí entonces que sería yo quien tomara el control absoluto en todas mis relaciones y no los hombres, mejor que sufra él y no yo era mi lema. Desde los 16 años, empecé a salir a fiestas y a probar el alcohol, me empecé a involucrar con chicos, tuve algunos novios y relaciones casuales, quería experimentar pero sin enamorarme de nadie, no quería nunca exponerme a estar enamorada de alguien y que me pudieran hacer daño. Aprendí en ese tiempo que los hombres tienen muchas mañas y miedos desagradables, igual que las mujeres tenemos y nos cuesta darnos cuenta, además de que hacemos hasta lo imposible por no reconocerlos. Concluí difícilmente el bachillerato, mi mamá siempre intentó orientarme y enfocarme a seguir estudiando, creo que gracias a ella es que entré a la universidad y pude continuar mis estudios, pero mi situación emocional no cambió, me seguía sintiendo inadaptada e incomprendida todo el tiempo, salía con chicos y tomaba alcohol para llenar un vacío, una tristeza, un malestar que cada vez que estaba a solas, aparecía nuevamente. Por ello volvía al mismo patrón de comportamiento una y otra vez. En un inicio fue muy difícil la escuela de nutrición, me costaba trabajo entender los conceptos y los procesos,
pero sobre todo me costaba trabajo el nivel de exigencia que pedían los maestros. Fue sumamente estresante para mí todo ese tiempo. En los primeros meses me sentía constantemente confundida, a veces tenía ataques de pánico, me sentía incapaz e insegura en todo lo que hacía y decía. Recuerdo que lloraba casi todas las noches. Me di cuenta entonces que si quería ser exitosa en la universidad, tendría que forzarme a estar bien o por lo menos tendría que aprender a aparentar estar bien. Empecé a tomar unas pastillas que se llaman metas para sentirme mejor, estar más despierta y ser más productiva. Por un tiempo dejé las fiestas, comencé a salir a caminar a la montaña y empecé a leer algunos libros. Me sentía mucho mejor e incluso comencé a platicar por las noches con mi mamá y mi hermana sobre asuntos del pasado. Nos desahogábamos entre las tres hablando de temas delicados como de mi padre, por ejemplo, de quien teníamos para entonces unos 13 años sin saber nada de él. Mi madre, mi hermana y yo tuvimos entonces una etapa en la que nuestra relación familiar mejoró bastante, nuestra comunicación era cada vez más fluida. El problema vino después cuando mi mamá comenzó a preguntar por mi vida íntima y mis relaciones con los chicos. Por supuesto que yo no estaba dispuesta a reconocer nada de lo que había hecho porque sabía de la mentalidad católica de mi madre, y de lo que para ella era incorrecto. Yo no estaba dispuesta a debatir con mi madre ese tema. Decidí mentir y negarme a hablar de detalles con ella. Dejamos de tener esas pláticas entre las tres después de esas diferencias. Ahora reconozco que me daban vergüenza algunas de las cosas que había hecho, y que no tenía la madurez para hablar de eso con mi mamá, pero en verdad en el fondo no me sentía bien y sí necesitaba hablar. Me empezó a ir bien, obtuve buenas calificaciones el primer año, y por un tiempo me sentí más segura. Fue entonces que conocí a Leonardo, un estudiante de agronomía de 20 años, igual que yo para entonces, que le gustaba la poesía y le apasionaba la psicología. Siempre decía, frente a la lógica de lo posible, la poesía de lo imposible. Conocí a Leo una tarde en la biblioteca de la escuela, nos saludamos y charlamos por un largo rato, platicó de muchos libros que yo no había leído, me habló de películas, me recomendó grupos musicales, obras de teatro y demás. Leo parecía ser un hombre muy culto y educado, me gustó mucho de él que me ponía muchísima atención cuando yo hablaba, me escuchaba siempre muy atento y eso me gustaba, también su mirada siempre estaba fija en mí, sus ojos no paraban de mirarme y tener ese control me atrajo. Me invitó a salir, accedí y al poco tiempo fuimos novios, nunca hablamos de nuestro pasado, acordamos que las experiencias que cada quien hubiera tenido ya no importaban, y que debíamos de ser siempre transparentes entre nosotros en el futuro. Nuestras pocas discusiones casi siempre fueron por mi culpa, solía querer controlar todo y a él no le parecía bien y se quejaba intensamente, por ejemplo que yo le dijera qué ropa debía usar, qué lugares debía de frecuentar, con qué personas debía convivir, etcétera, etcétera. Él me decía medio en broma que yo era una novia tóxica y que debía ir a terapia, siempre en medio de risas. Cuando cumplimos un año de novios me di cuenta de que en verdad estaba muy enamorada de Leonardo. Para entonces tenía varios meses sin llorar por las noches, como lo hacía antes y me sentía cada vez mejor. Leonardo había resultado ser el chico perfecto, me respetaba y me aconsejaba todo el tiempo, siempre me hablaba de mi deseo de controlar y de cómo eso podía ser peligroso. Yo no podía dejar de desconfiar, y de tener miedo a que me lastimara. Por eso seguía queriendo controlar sus decisiones, era sumamente celosa y desconfiada y así creía que tenía el control, el amor y la atención de Leonardo. Fue una terrible sorpresa aquel día al salir de la escuela,
Cuando iba sintonizaba la radio de mi auto, sonó una canción de amor que me hizo pensar en Leonardo, cuando de pronto volteo y lo veo, sí. Al amor de mi vida, a mi novio fiel, a quien me había devuelto la fe en el amor y la felicidad, abrazado con una de sus amigas en el estacionamiento de la escuela besuqueándose apasionadamente sin percatarse que yo iba pasando, me quedé helada, sentí que me moría, que el mundo se me caía a pedazos. ¿Cómo era posible que me estuviera sucediendo esto a mí? ¿Por qué demonios había confiado en él? ¿Desde cuándo que me estaba engañando? ¿Fui yo quien lo orilló a engañarme con mis actitudes mezquinas y controladoras? ¿Era yo misma el reflejo de mi madre, y de la mujer sumisa que soporta el dolor una y otra vez? ¿Por qué había sido tan infeliz toda mi vida? Signo de interrogación abierta. ¿Por qué el destino estaba tan empeñado en hacerme daño? Todas esas preguntas cruzaron por mi cabeza al mismo tiempo, pero no pude responder claramente ninguna de ellas, cuando algo en mí perdió el control, fue como un chispazo, un arranque, me dejé poseer por una fuerza o una energía extraña, rápido aceleré y apunté mi carro contra ellos, con una ira desbordada y una furia loca con dirección a Leonardo, y la amante que se encontraban de pie atrás de un árbol, abrazados. La chica alcanzó a brincar a un costado, pero a Leonardo lo impacté en la cadera izquierda. Voló 7 metros, estuvo algunos meses en terapia intensiva, sobrevivió pero con secuelas severas. Los doctores dicen que volverá a caminar con el tiempo. Después del impacto me quedé bloqueada en el automóvil detenido hasta que llegaron y me bajaron a la fuerza. Han pasado 4 años de aquel día en los cuales he estado en esta prisión, sentenciada a 12 años por intento de homicidio, me quedan 8 aún y me voy de aquí, tendré 33 años de edad para entonces, quiero seguir estudiando nutrición, psicología y otras cosas más. Cuando salga me gustaría iniciar una fundación para ayudar a las mujeres controladoras e inseguras a expresarse más. He aprendido que todas las personas buenas podemos convertirnos en personas malas si las circunstancias nos orillan. Creo que en las cárceles no hay gente mala, sino gente buena que hizo cosas malas. No supe pedir ayuda, no supe entender la importancia de mi enfermedad mental, no tuve tiempo para la reflexión. Me dejé llevar por mis impulsos más bajos y por eso estoy aquí, no soy malvada. Solo me infecté de un virus emocional y psicológico que tanto daño hace a los seres humanos. La importancia personal.